por los pecados ocultos. Te pedimos perdón, Dios de la gloria, papá, por esta humanidad. Te pedimos perdón por esta Colombia. Te pedimos perdón por todos, papá, nuestros errores, por todas nuestras transgresiones. Te pedimos perdón porque reconocemos que te hemos fallado, que hemos hecho, papá, lo malo delante de ti, que hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra, papá. Te pedimos perdón, papá, por la desobediencia. Te pedimos perdón por los pecados ocultos. Te pedimos perdón, Dios de la gloria, por el no arrepentimiento. Te pedimos perdón por toda oportunidad, por todo el tiempo que tú nos estás dando, Dios de la gloria. Oh Padre celestial, te pedimos perdón en esta mañana, Rey de la gloria, por la humanidad. Te pedimos perdón por la humanidad. Te pedimos perdón por esta Colombia. Te pedimos perdón, Dios de la gloria, papá. Saca todo lo que no es tuyo, bendito Dios, de cada uno de nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, yo reconozco mi total dependencia en ti, Señor. Sé que sin ti no soy nada. Sé que sin ti no valgo nada. Sé que sin ti no puedo hacer nada. Por eso acudo a la divina presencia de tu Santo Espíritu, para que sea Él el que venga y nos enseñe, para que sea Él el que venga y nos capacite, para que sea Él el que venga y nos guíe y nos prepare para toda buena obra, como está escrito en tu palabra, Señor. Padre de la gloria, toma control de todo demonio de duda, toma control de todo demonio de incredulidad, toma control de esos demonios guías, y que esta palabra que tú nos traes se cumpla el propósito para lo cual tú le envías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy, Señor. Padre, muchas gracias. Y yo te pido que tú nos hables en esta mañana, Señor, conforme a la necesidad que tenemos, Dios. Yo te pido que tú nos hables, Padre de la gloria, y que todo, Señor, sea para la gloria y para la honra de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Siéntese un momentico, mis hermanos. A nadie es desconocido que hoy no podemos estar en la iglesia como tal, pero la iglesia es cada uno de ustedes, es cada uno de nosotros. Por eso hemos tenido que estar, y le damos las gracias a Dios primeramente por Dios poner en el corazón de Dilberto y de Gladys ofrecer la casa de ellos para el servicio de Dios. Saludamos a la iglesia de Usme, salimos en directo. Saludamos a la iglesia de Fusa, a la iglesia de Cibate y a las demás iglesias que componen nuestro ministerio, y a todos, a todas las personas, a todos los hermanos, a todos los que estén viendo ahorita este servicio para Dios. Dios no ha cesado de hablarnos. Aún a los pastores que nos están viendo, que se arrepientan, que no sigan enseñando palabrería, que no sigamos enseñando doctrinas de demonios, sino que nos centremos en la palabra de Dios, que nos centremos en lo que Dios quiere y que hagamos la voluntad de Él. Ya basta de seguir predicando el evangelio de prosperidad, ya basta de seguir predicando basura. Dios lo que necesita es que prediquemos el evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados y de salvación. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Hoy el mundo está convulsionado y nosotros tenemos que entender
que si no estamos de la mano de Dios, estamos expuestos a que Satanás, con su sutileza, nos eche mano. Esa es la razón por la cual, mis hermanos, le oramos y le pedimos a nuestro Dios que de toda la humanidad tenga misericordia. Él vino, el Señor Jesús vino a pagar el precio por la humanidad, pero desafortunadamente el mundo está muy corrompido y cada día que pasa no van a querer saber nada de Dios. Cada día que pasa la gente va a estar más preocupada en sus cosas que de Dios. Cada día que pasa, mis hermanos, el peligro se acrecenta y nosotros tenemos la obligación de estar orando unos por otros. Era la necesidad y nos estaban pidiendo de hace días que pudiéramos estar en directo y estamos con las otras iglesias. Entonces, muy juiciositos a estudiar la palabra, porque Dios no mira condición, Dios no mira si usted tiene, si usted no tiene. A Dios no le importa eso, a Dios le importa su alma, a Dios le importa su salvación, a Dios le importa que cada uno de nosotros seamos salvos. Eso es lo que le importa a Dios. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. Estamos viviendo mucha violencia. Y los violentos lo arrebatan. Entonces, vamos a continuar con el estudio de la mente malvada y reprobada. Vamos a seguir mirando lo que tiene la mente de cada uno. Vamos a seguir mirando, mis hermanos, la mente tan dañada y tan corrompida que tiene el ser humano. Es difícil aceptar que nosotros tengamos esa clase de mente. La gente dice: yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Por eso yo creo que lo que están diciendo no es para mí. Yo creo que lo que están diciendo es para otro. Mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que desde el vientre de nuestra madre, desde el momento en que fuimos engendrados, desde el momento en que el espermatozoide fecundó el óvulo, ahí empezó la desgracia de cada uno por los pecados generacionales, las maldiciones. A eso le sumamos la brujería, a eso le sumamos todas esas porquerías que practica el ser humano. Esa es la razón por la cual hoy la humanidad tiene que estar pagando las consecuencias. Esa es la razón por la cual la humanidad entera está expuesta al fuego eterno. Y vamos a mirar, todos vamos a leer lo que está escrito en Romanos capítulo
Romanos 1:32. ¿Ya la tienen? Amén. Y nos colocamos todos de pie y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sientes? ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? ¿Quién de nosotros o quién de ustedes no entiende que el pecado nos aparta de Dios? ¿Quién no lo entiende? Todos. Todos entendemos y sabemos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mis hermanos. Entonces, mire hasta dónde llegó la humanidad, que toda la depravación que hay en el ser humano, Dios la tiene que castigar. Hoy vemos que predomina la inmoralidad sexual. Para nadie es desconocido que a nivel mundial la mujer siempre ha sido objeto de inmoralidad sexual en manos del hombre, y también porque ella se presta. Entonces ha llegado a tal grado la depravación que ya no se conforman con tener relación hombre-mujer, sino están los homosexuales, las lesbianas, el lesbianismo, el homosexualismo, todas esas porquerías del diablo. Hoy, mis hermanos, está predominando. Anoche mirábamos pastores evangélicos, hombres, varones, besándose. ¿Qué es eso? Pregunto yo. ¿Qué es eso que uno dice que se llame hijo de Dios, sea tan capaz de practicar esas porquerías? Eso es obra de Satanás. Eso es obra de Satanás. Y nosotros no lo podemos esconder, nosotros no podemos negar. Por eso Dios nos está dando oportunidad para que nos congreguemos. Hemos llegado a tal grado de corrupción que ya los homosexuales, las lesbianas, son las que nos están gobernando. ¿Qué es eso? Si Dios desde el principio creó un hombre y una mujer. Pero esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo con el famoso virus. Esas son las consecuencias, porque el mundo entero está enfilando su ruta al nuevo orden mundial. Quiere decir que se le está preparando el camino al anticristo. Quiere decir
que todas estas desgracias que se están viendo es el comienzo de lo que está escrito en la palabra. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Que en cada uno haya un verdadero arrepentimiento. Que sea de corazón, mas no de boca. Porque este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. A Dios lo necesitamos en estos momentos de dificultad. Después pasa y se olvidaron que existe Dios. Se olvidaron que existe Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la razón por la cual nosotros estamos expuestos ¿a qué? A todo. Mientras estemos vivos, estamos expuestos al pecado. Mientras estemos vivos, estamos expuestos a la perdición. Mientras estemos vivos, estamos expuestos a las enfermedades. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios no quiere eso para su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué Dios quiere para nosotros? Todo lo mejor, bendición. Lo excelente de Él no quiere que nosotros tengamos sufrimientos. Él no quiere que usted tenga necesidades. Él no quiere que usted se enferme. Pero el pecado es el que hace mella. El pecado, las ganas de pecar, es lo que está destruyendo a la humanidad. Todo lo que Dios hizo para que el hombre disfrutara, hoy en día lo está pateando. La tierra gime. Ustedes no creen, mis hermanos, todos esos muertos que han habido por causa de ese famoso virus. Ustedes no creen que la tierra gime por toda esa sangre que se ha derramado. Es duro y es terrible. Y nosotros no podemos estar muy tranquilos porque a Colombia le va a llegar cosa dura. Y Dios va a reprender duro a Colombia. Hermanos, si yo les digo que Colombia va a estar bien, que no. Yo no saco nada con eso. Para que ustedes estén bien por un momento, yo no puedo decir lo que no es. Tenemos que aceptar la realidad y Colombia va a tener que pagar un precio muy caro por haberse apartado de Dios. Vamos a tener que pagar un precio muy caro porque después de esto va a venir hambre. Después de esto, mis hermanos, van a venir más desgracias. A eso sume que si a Dios le place, ahorita mismo, mandar un terremoto, Él lo hace. ¿Quién sintió el temblor del viernes? Yo. ¿Fue el viernes? Sí. Yo. ¿Y qué piensa uno? ¿Qué piensa uno? Que Dios nos ayude, porque que no nos vaya a coger dormidos, mejor dicho. Que no nos vaya a coger dormidos y que nos coja, como dicen por ahí, que nos coja confesados. Que nos coja confesados, porque esto está mal. Cada día que pasa, las cosas van a ir de mal en peor. Mis hermanos,
¿Cuál va a ser la vida de los niños que se están levantando? ¿Cuál va a ser la vida de estos muchachos? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el destino de ellos? ¿Seguir el ejemplo de sus padres? Las niñas, esperar que crezcan y seguir el ejemplo de mamá, irse con el primero y multiplicar la cadena de desgracia. Multiplicar la cadena de desgracia. Hijos, que si miramos dónde están los padres, yo no creo que una mamá lo haya hecho solo, ¿o sí? Yo no creo que un papá haya hecho solo sus hijos. Para eso se necesita un hombre y una mujer, y de eso le tendrán que dar cuentas a Dios. De eso, de lo que usted haga de sus hijos, cuentas le dará a Dios. De lo que usted haga de sus hijos por alcahueta, cuentas le dará a Dios. Porque hoy los hijos no obedecen, los que tienen que obedecer son los padres. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Creo que no. Entonces, además de todas esas vejaciones que están escritas en la palabra, que el hombre cambió la gloria de Dios por cualquier basura, nos damos cuenta que todas esas cosas van a llevar a la perdición al ser humano, van a llevar a la perdición del ser humano. Y desafortunadamente nosotros nos convertimos en cómplices de los que hacen pecado. Nos convertimos en cómplices de lo que hace pecado, de los que hacen pecado, por una sencilla razón, porque, hermanos, los ministros de Dios no están hablando de pecado. Los ministros de Dios hoy por hoy no hablan de pecado porque pobrecitos los hermanos. Los ministros de Dios no hablan de pecado porque a los hermanitos les duele. Los ministros de Dios no hablan de pecado porque entonces los hermanos se van y ¿quién diezma? ¿Quién dijo eso? Que Dios nos puso como ministros para ser alcahuetes del diablo. ¿Quién dijo eso? Hoy se ve que a los hermanitos no hay que llamarles la atención, que a los hermanitos no hay que exhortarlos, porque pobrecitos, que dejarlos que un día Dios hará. ¿Eso estará bien, hermanos? No. Por eso se han levantado un poco de evangélicos mañosos, evangélicos que se creen ser hijos de Dios y no son más que hijos de Satanás, porque las obras de Satanás, eso es lo que les gusta hacer. Eso dice Dios en su palabra, son hijos de su papá diablo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no amonestamos, cuando nosotros no exhortamos, cuando nosotros no hablamos y nos callamos la boca, nos estamos convirtiendo en cómplices. Nos estamos convirtiendo en cómplices. Y eso es lo que está pagando el mundo entero hoy. Eso, hermanos, miren, yo les aseguro que si ese famoso virus no estuviera en Colombia, ¿en dónde estarían ustedes? ¿Estuviéramos acá? No. ¿Qué creen ustedes?
Se los aseguro que no. Se los aseguro que no. Cada uno estuviera en su cuento, ¿sí o no? En paseos, mostrando carne, los esposos llevando a sus esposas para exhibírselas al diablo, que eso es lo que les gusta hoy en día a los hombres, que un poco de laxiviosos se morboseen con sus esposas, eso les gusta, y a ella les gusta mostrar su carne. ¿Para qué eso, hermano? ¿Quién es la única persona que tiene poder para ver el cuerpo de su esposa? Mi esposo. El vecino. Cualquiera. Mi esposo. Hermanos. Nosotros nos damos cuenta que cada día que pasa la mujer usa menos ropa. ¿Sí? Entonces, todo eso ha llevado a la ira de Dios. Todo eso ha llevado a la ira de Dios. Y se va a pagar muy caro. Se va a pagar muy caro. Porque ningún ser humano nos vamos a esconder de la presencia de Dios. Ninguno. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en el corazón de la gente? ¿Qué hay en el corazón de esas criaturas que se están levantando, hermanos? ¿Qué hay en el corazón de ellos? Hombres y mujeres que no les da vergüenza tener relaciones sexuales, aún delante de sus hijos. Ya falta y se está viendo que la gente ya está teniendo relaciones sexuales en la calle, como animales. Y todavía queremos que Dios esté contento. Todavía queremos que Dios no mande castigo. Todavía queremos que Dios no le dé permiso al diablo para que nos toque. Eso es lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana entendamos. De que no podemos seguir viviendo como a nosotros se nos está dando la gana. Porque tarde que temprano, mi hermano va a pagar las consecuencias. Tarde que temprano se van a pagar las consecuencias. Miren, ¿cuánta gente tiene SIDA y no lo sabe? Porque el SIDA es una enfermedad asintomática. Esa enfermedad dura años y años en aparecer. ¿Cuánta gente está siendo portadora del SIDA hoy? ¿Cuánta gente con la que usted habla a diario tiene SIDA? ¿Y quién les dice algo? ¿Quién habla? ¿Quién exhorta? ¿Cuánta gente de la que ha muerto por causa del virus fabricado murió llena de enfermedades? Porque a nadie le importa la vida pasada de nadie, ¿sí o no? Importa los hombres tan cochinos, en cualquier hueco se meten, son sucios, y las mujeres ni hablar, ni hablar. Mis hermanos, ¿cómo está el mundo hoy en día? ¿Cómo está el mundo hoy en día? Ustedes no se han puesto a pensar qué va a pasar de sus hijos en unos años más adelante. ¿Qué va a ser de los hijos unos años más adelante? ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? ¿O sí?
A ver, complicado. Es complicado, hermanos. Eso es complicado, complicadísimo. Si usted no le dio moral a sus hijos, si usted los dejó, porque pobrecito, es que pobrecito, yo no lo puedo castigar porque me da pesar. Hermanos, tarde que temprano va a llorar lágrimas, y no pocas. ¿Por qué nosotros cuando niños, mi papá no perdonaba ni media? Mi papá no perdonaba ni media, no sé el de ustedes, pero el mío no. El mío no. Y más sin embargo, pasa lo que pasa. ¿Sí o no? ¿A ustedes los castigaron de pequeños? ¿Poquito o duro? ¿Te dieron duro, Nellis? Para que fuera una mujer de bien. Pero si lo hubieran dejado que hiciera lo que se le diera la gana, ¿en dónde estuviera ahorita? Y así es todo, ¿o no es así, hermano? Hoy en día, mis hermanos, no pasa eso. Hoy en día los hijos son los que castigan a los padres. La palabra de Dios dice que si nosotros castigamos a nuestros hijos con vara, no es para matarlos, con vara, los vamos a librar de la muerte. Cuando una matica está creciendo y empieza a torcerse el palito, ¿cómo la enderezan? Con otro palito. ¿Sí o no? A nuestros hijos es lo mismo. Por eso llegan a grandes, son groseros, son altaneros. ¿O no es así? Y de eso está lleno la humanidad, con el permiso de los padres y de los psicólogos. Porque hoy está prohibido castigar a los hijos. Hoy está prohibido. Usted que me pega y yo que lo demando. Dios nos dio esa orden. Dios nos dejó esa manera de corrección. No, hermanos. Que ya el hijo es varón y entonces el papá tiene que prestarle la cama para que se revuelque con las viejas que quiera porque es su hijo. Cuando la palabra de Dios dice que en el hogar, hermanos, el lecho donde duerme el esposo y la esposa, nadie debería sentarse ahí. Nadie debería sentarse ahí. Y hoy lo hace cualquiera, ¿sí o no? Entonces, démonos cuenta hasta dónde, sin querer, nos estamos convirtiendo en cómplices del pecado. Nos estamos convirtiendo en cómplices del pecado. Yo le doy gracias a Dios y no me canso de darle gracias a Dios que a mi hija no le perdone ni media. Yo le hacía las 3 rayitas, a la tercera le cobraba todas, pero no le dejé pasar ni media. Sino quién fuera hoy en día, en dónde estuviera. Igual que cualquier otra, por allá brincando, abriéndole las patas al que primero se le apareciera. Porque eso es lo que se hace. Hermanos, una gente que camina sin Dios y sin ley, ¿lo hace? Sí. Sí, hermanos. Y eso para mucha gente es escandaloso. Para mucha gente es escandaloso, pero nosotros tenemos que mirar que por esa razón, esa es la causa de lo que está pasando en el mundo entero hoy en día.
Esa es la causa por la que está pasando el mundo entero hoy en día. Y dentro del pueblo de Dios no es la excepción, porque hay mucha alcahuetería. Mucha alcahuetería. Los pastores casan a las personas y no los someten a una consejería, no les advierten, no les dicen. El asunto es casarlos. Pastor, la niña metió las patas, ¿qué hago? Casémosla. Ese es el derecho, ¿no, hermanos? Añadirle un pecado a otro pecado. Y entonces cuando lleguen a la presencia de Dios y Dios le saque todo ese prontuario a cada uno y le dice, Señor, pero yo no robé, yo no mataba, Señor. Yo lo único que hacía por ahí, pues quedarme a mirar televisión, pero yo no hacía nada malo. ¿Y entonces será que Dios se las inventa? Yo no creo. Yo no creo. Esa es la razón, con la ayuda de nosotros, padres, esa es la razón de que muchos de los hijos estén hoy en día alejados de Dios, estén en perdición, no quieran saber nada de Dios, porque no hay quien enseñe. Dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Miremos eso, y nosotros tenemos que entender que es una triste realidad. Anoche alguien me decía, pastor, ¿nos recibe otra vez en la iglesia? Arrepiéntase. Arrepiéntase. No sigan jugando con Dios, porque un día la van a pagar caro. En el mundo no hay una persona que haya pretendido jugar con Dios o burlarse de Dios que haya quedado impune. Antes de morir, reciben su paga, y en el infierno, la otra parte. No creo que ninguno de nosotros que estemos aquí quiera eso, ¿o sí? Yo de mi parte, yo no quiero. Entonces, mis hermanos, miremos lo que dice Salmo 50, verso 19. Dice, para lo malo da rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. ¿Falso o verdadero? Así es. ¿Dios se equivocó en eso? Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que de Dios nadie se burla. Y nosotros, Dios está dando mucha oportunidad. Dios le está dando oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. Pero desafortunadamente no quieren. No quieren. Mucha de la gente, hermanos, tienen la iglesia debajo de la cama y no van. No van. Porque ese es la típica excusa que usa la gente, ¿cierto? ¿Cuál es la excusa que saca la gente para no ir a la iglesia?
es que me hacen mala cara. Es que me miran mal. Echan vainas. Son hipócritas. Es que son más hipócritas esos evangélicos. Es que está haciendo frío. Es que, imagínense, está haciendo mucha calor. Es que el pastor no hace sino regaña y regaña y regaña, y entonces pobrecito yo, pues yo no estoy para aguantar eso. Mucho tiempo de oración. Es que solo ore y ore y ore. Eso me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Pastor, es que usted ora mucho. Pastor, es que usted ora mucho. ¿Qué tal que doblaran rodilla a la par conmigo? Les pasaría lo de los testigos de Jehová. Me buscaron 2. Les dije, vamos a orar, y cuando me di cuenta estaba solo. Se habían ido. Es que ¿por qué no hace las cosas más fáciles? ¿Por qué no canta esas canciones bonitas que cantamos los jóvenes? ¿Usted qué cree que en el cielo, qué cree que en el cielo se canta? Es que usted debía de poner danzarinas en la iglesia. Si en la Biblia está que hay que poner danzarinas en la iglesia, que las mujeres le muestren el cuero a los hermanos laxiviosos del diablo, lo hacemos. Pero en mi Biblia no. La he leído más de 6 veces de pasta a pasta y no he encontrado eso. No sé en las otras. ¿Por qué los testigos de Jehová no oran? Porque ellos, primero, en el Espíritu Santo no van. No creen. Y con el Señor Jesús tampoco. Hoy están aflojando un poquito. Pero los parámetros que dejó Carlos Roussel, esos son esos. Entonces, por eso ellos de oración poco. Ellos de oración poco. Y de ayuno, menos. Y no se puede ir a salvar la vida de otra persona. Yo iba a tomar tinto a una cafetería de los Testigos de Jehová. Y me sale la señora, me dice, oiga, pues que ellos sabían que nosotros éramos cristianos, somos cristianos. Y me alcanza el tinto y me dice, oiga, hermano, lo invito. Ah, bueno, ¿y eso a dónde? Yo pensé que me iba a decir a una reunión, una oración. Es que van a inaugurar la calle aquí, entonces yo lo invito y nos tomamos 3 cervezas nomás. Y ahí bailamos un ratico ya. Sí me provoca. Sí me provoca. Es que usted tiene una cara de amargado, hermano. No, pues es que yo no puedo estarle mostrando las muelas a todo el mundo. Pero hágale que yo lo invito. Inclusive ese día no me cobró ni el tinto. Hágale. 3 cervezas nomás. Y bailamos un ratico y no, es que eso no es más. Y yo le decía, oiga, ¿y eso le enseñan a ustedes en el salón del reino? Ay, luego usted sí sabe eso. Claro. No. Pues sí, a nosotros no nos dice nada, pues tenemos derecho a tomarnos unas, pero poquitas, que no nos emborrachemos. No sé si serán todos. Porque es que Dios no es tan malo de que lo tenga uno ahí aguantando hambre. Dios no es tan malo, no puede ser tan malo que Dios haya creado el infierno para mandarlo a uno para el infierno. ¿Ustedes creen entonces que Dios es alcahuete, hermanos? ¿Dios debería ser alcahuete de nosotros? Pues no, hermano. El Señor Jesús dijo, Dios, leíamos esta mañana,
que cuando se convoca a un ayuno, ojo, hasta los que maman tienen que ayunar, o sea, los de brazos. Los animales. Si un animal, usted lo pone a ayunar, el animal ayuna, claro, porque si no le echa de comer. Pero es que resulta que pobrecito mi chinito aguantando hambre. Hermanos, si Dios dice que su hijo recién nacido es capaz de ayunar, es porque Dios sabe que es así. ¿O no? Amén. Llegan a la iglesia y a los 10 minutos ya tienen que estar tragando dulces. Porque entonces arman las pataletas. ¿Tiene la culpa el chino o tiene la culpa el taita? Hermanos, entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿Sí o no? ¿En qué mundo estamos? Y todavía queremos hoy que Dios no vaya a permitir que nosotros nos vayamos a contagiar y nos vayamos a morir. Es que son tan insensatos y tan brutos los mismos jóvenes, perdónenme la expresión. Eso, el virus a los jóvenes no los toca. No, mentiras. Mentiras. Y vamos a mirar las estadísticas, son más jóvenes los que han muerto que gente de 80 años. Yo creo que el SIDA es para los viejos. Y no dicen las estadísticas, eso no sé por qué no lo sacan, que hoy por hoy está muriendo cualquier cantidad de jóvenes de SIDA. Entonces, díganme ustedes en qué mundo estamos viviendo hoy en día. Y seguimos. Dice, mis hermanos, que además de que nos convertimos en cómplices del pecado, dice, son muy sutiles para encubrirlo. Son muy sutiles para encubrir el pecado. Sutil, ¿qué es sutil? Sagaz. Astutos. Que lo hace y pasa desapercibido. Miren, hermanos, hay gente que para encubrir el pecado llora. Hay gente que comete las que comete y para que no lo descubran o no la descubran, lloran. Y entonces por eso fue que Dios a mí me puso el corazón como duro en ese sentido, porque en las lágrimas de la mujer, en las lágrimas de nadie yo no creo, a menos que Dios dé testimonio. Cuando Dios da testimonio, estamos en la alabanza y lloran las hermanas. Señor, bueno. Pero que yo crea fácil en las lágrimas. A una hermanita le dije, a dos les he dicho. A la primera le dije, hermana, no sea hipócrita, no llore porque yo no creo en sus lágrimas, más bien arrepientas. Terminamos la consejería y dijo, yo vuelvo, pastor. ¿Y esta es la fecha? Y la hermana se murió, ¿sí? Y no volvió. A la otra que fue con el esposo y ambos chillando. Hermanitos, miren, no hagan ese espectáculo porque yo en las lágrimas de ustedes no creo, porque ustedes son un par de mañosos, ustedes son un par de mentirosos y se están dando con la misma moneda. ¿En qué vienen a chillar aquí? Se secaron las lágrimas y ya los descubrieron, ya que para qué chillan más. Mis hermanos, mi mamá me decía, mijito, ¿no será que su merced tiene el corazoncito duro? Sí, madrecita, porque yo en las lágrimas no creo.
a menos que Dios me dé testimonio. De resto, porque hermanos, las personas son expertas, son sutiles. Usan la astucia que el diablo les dio, hermanos, para engañar al que se deje. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Y tristemente lo vemos en las mujeres. Ellas abren unos ojos como si les fueran a echar gotas, y ponen una mirada de puras terneras degolladas, y eso convencen a cualquiera. Al que se deja lo convence. ¿Me equivoco? Pero los hombres también. Es que los hombres no se quedan. Ustedes vieran a los hombres para lograr su cometido, ¿o no? Ustedes los vieran, ¿sí o no? Ustedes los vieran. Ay, hermanos, es que llegan unas... yo he tenido unas consejerías, pero... si tratan de engañarlo a uno. Y ponen unos ojitos, como la mirada ahí. Ay, pobre, ay, antes así. Pobrecito Dios, que es... Ay, usted supiera, pastor, esa diabla que me tocó. ¿Y quién la volvió así? Es que esa como que no era. De todas maneras, también el hombre para obtener de parte de la mujer lo que uno quiere. Eso le digo. Hácelo. Eso le ponen una... Y le ponen, le hacen unos ojitos. Hay unas problemas. Y parecen los... Cuando yo miraba a Chavo, que eso empezaban así. Peor que sapo en tomatera, porque el sapo queda todo aplastado así. Gracias, Neji, ya está aprendiendo. Es que esa era. Parecen sapos en tomatera, sí señora. Pero que lo logran. Y cuando la pendeja cayó... Toma para que lleve. ¿Ya qué horas? Ay, ¿cómo fue que yo me dejé convencer? ¿Quién la mandó? Pero yo digo, hermanos, las ganas le pueden al miedo. Pero sí. ¿Son sutiles o no? Mirábamos también una señora que le robaron como 800,000 pesos, pero con una sutileza brava. Esos son sutilezas diabólicas. Entonces fue a la casa y sacó la plata que tenía y se la entregó. Ah, ¿cierto, Tatis? Sí. Sí. Dios nos guarde, hermanos. Dios de nosotros tenga misericordia y más bien que seamos sinceros, ¿sí o no? Cuando le dio cuenta ya no había nadie por ahí. Que seamos sinceros, hermanos. Yo me pregunto, ¿cómo es que las mujeres se dejaron convencer? ¿Qué hicimos nosotros para convencer a la mujer? Pero que cayó. Pero que cayó. Y entonces, mi amor, es que resulta que eso le va a enloquecer. Eso le va a enloquecer y cuando se dé cuenta que pasen unos mesecitos, ¿qué fue lo que pasó? Tome lo que le va. La luna, el sol y las estrellas. Mis hermanos, Las estrellas. Después, ¿qué es eso? ¿Será que sí se usa la sutileza? Primero le meten su regaño, quítese de aquí, está inútil, está no sirve, y cuando resulta que la necesitó, le tocó
usar de sutileza. A ver cómo se la conquista. Otra vez. Cuando ya hizo lo que hizo, vaya. ¿Eso no es sutileza? Hermanos, después se les hace el feo. ¿O no? Hermanos, nos volvemos cómplices por sutiles. ¿En dónde está Dios ahí? Pregunto. ¿Por qué dice la palabra que si usted quiere ir al cielo tiene que volverse como niño? Pero como los niños anteriores, como los de hoy no. Porque los de hoy ya salen más mañosos que los mismos taitas. ¿Sí? Los niños que nacen hoy ya salen con las mañas incorporadas. Y las que no se saben, los papás se las ayudan a recordar. Con sus excepciones. Sí, hay excepciones. Toda regla tiene su excepción, pero es la triste verdad. ¿Sí o no? Miremos lo que dice Proverbios, capítulo 17, verso 15. Proverbios 17, 15. Que Dios nos ayude. Por eso es que vienen los males. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquí está. ¿Qué hacemos ahí con eso? ¿Qué hacemos ahí con eso, mis hermanos? El que justifica. A eso, pobrecito, dejarlo, que eso, ahí, pobrecito. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos así? Estamos justificando el pecado, ¿sí o no? Ambos, el que lo hace y el que lo justifica, ambos son abominación. Bueno, ¿y ese chino por qué está así, pobrecito? Es que pues, porque está solito. ¿Qué está haciendo el papá o la mamá? ¿Justificándolo, sí o no? ¿O no? Sí. Eso es terrible. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que mirar? ¿Cuántas veces nosotros hemos justificado el pecado? ¿Sí? ¿Sí ha justificado el pecado? Sí. Ninguno puede decir que no. Entonces, ¿qué nos resta? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Mis hermanos, las mamás están cometiendo un pecado gravísimo delante de Dios. Las mamás y los papás. ¿Saben cuál pecado grave están cometiendo delante de Dios? ¿Y por qué se están convirtiendo en abominables a Dios? Porque justifican a sus hijos. Porque justifican a sus hijos. Mis hermanos, que Dios nos ayude, porque a los hijos son los que menos nosotros debemos justificar. Pero es que si uno mismo se justifica, pues ellos también toman el ejemplo. Claro, y eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Pobrecitos, pues sí, bueno, ahí tocará. No, hermanos, no. El que justifica el pecado se convierte en pecador. Entonces, ¿de qué le sirve?
es un cómplice, un alcahuete, una alcahueta. Y Dios va en contra de eso. ¿Será que los alcahuetes van al reino de los cielos? No. No, hermanos. Las mujeres son muy lindas, pero de alcahuetas no van al cielo, olvídense. De alcahuetas no van al cielo. Y yo les hago una pregunta, y seguro que yo no creo que me equivoque. ¿Qué mamá no es alcahueta? ¿Qué mamá no es alcahueta? Digan. Hay mamás que son estrictas. Por más que su hijo sea una almita de Dios, pero si la comete, se la cobran. Así es que toda regla tiene su excepción. Son muy como se llama, bien puestos también. Pero a la larga, con todo y lo estrictas que son, a la larga, Si primero está siempre han cometido alcahuetería. Es como decir un papá. El papá es más estricto que la mamá. Pero también hay excepciones, porque hay unas bellezas que les quedó grande poner autoridad en los hogares. Hay hombres que no tienen autoridad ni para con ellos mismos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Miremos lo que dice Isaías 5:20. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque esto está que arde. Allá en el infierno están los alcahuetas. Tendrán su parte en el lugar donde están los hipócritas. Qué aflicción para los que dicen que lo malo no lo hay que separar. Espere, ahorita. Siga. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Lea esa versión. Yo bailo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Ahí hay un punto o punto. Coma. Punto y coma. Ese ahí es juicio. Hay de admiración con coma. Eso. Hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Y cómo usted diría ahí? ¿Cómo usted diría ese ahí? Retirado. Hay. Ay, sí señor, muy bien. Ahí son malos Hay del agua. de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Coma. Punto y coma. ¿Qué hacen? Espere, cálmese. Punto y coma. Ay, ¿qué ese ay significa? Juicio. No se va a quedar sin su castigo. De lo que a lo bueno le dicen, No, tal. Que a lo malo le dicen bueno. hay de los que a lo malo le dicen bueno. Por ejemplo, Cuando uno está haciendo cosas malas y cree que está haciendo ¿pero qué? ¿Pero qué? Si eso no es pecado. No lo ven malo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Las mujeres jóvenes hoy en día, en Bogotá también una vez las viejas desnudas, y por aquí también. ¿Pero qué? Si eso no es malo, eso es moda. Eso es moda. Y a mí me gusta pues que me vean así. ¿Y qué de los hombres? Se ponen unos pantalones que da vergüenza. ¿Sí? Da vergüenza. ¿Pero qué si eso es moda? Eso es moda. ¿Qué están haciendo? Miren, no hagan eso porque eso Dios no va con eso. ¿Pero qué si eso no es malo?
malo. Ay de los que a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno, oiga, ¿no será que eso es malo, tanta oradera? Eso sí debe ser, sí. Oiga, ¿no será que, miren la excusa que saca la gente? Yo no leo mucho la Biblia porque dicen que yo me puedo volver loco. Eso lo dicen. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero es que a mí me decía alguien, pero es que todos los días en la iglesia, ¿cuáles todos los días? ¿Cuáles todos los días? Pero es que no lo dejan a uno salir a descansar. ¿Cuándo? Cuando los hermanos me han dicho que quieren ir a descansar, ¿cuándo les he dicho que no? ¿Les he dicho yo que no? Vayan. Vaya y descansen, lo necesitan. Mis hermanos, todo lo convierten en malo. Y todo lo malo, es que eso es bueno. Pero ¿qué de malo tiene que yo vaya a bailar? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene que yo me llene la barriga de la baza? ¿Eso no es malo? Ahí está, me dice. Ese que está diciendo, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Se vuelven brutos? Las etapas del cerdo, ¿sí o no? ¿Sí usted conoce las etapas del borracho? ¿Ustedes que fueron borrachos no conocen la etapa de eso? ¿Cuáles son? No he escuchado. Miren, empiezan a jartar y ya tienen unas colas encima y se vuelven machos. Ay, yo pego, ¿o no? Y siguen jartando, y siguen jartando, y se vuelven bobos. Los cogen y los llevan para donde sea. ¿Sí o no? Y la más bonita, la del cerdo. Se vomitan y se tragan sus vómitos. Hacen pizza y se la comen. Lo que falta es que cojan un horno y la Caliente. Esas son las 3 etapas del borracho. Yo estaría en una división. Sopa de arroz, ¿sí o no? Sopa de todo, de licor y de todo. Hermanos, y se revuelcan en sus mismos vómitos, ¿o no es así? Pero eso es bueno. ¿Qué de malo tiene que uno se ponga a tomar qué? ¿Yo a quién le estoy haciendo daño? ¿A quién? La plata es mía. Yo me la trabajo. Que no lo diga yo, estoy haciendo daño. No, Sí. yo estoy diciendo, yo no sé. Sí. Yo creo que si esa plata es mía, yo me la gano. Yo también tengo derecho de trabajo tanto y tengo derecho de pegarme. Y se les apareció y el diablo le manda una de esas mensajeras bien asquerosas, la ven bien bonita, va y se revuelcan con ella y llegan a la casa. ¿Quién pagó las consecuencias de la pringada? La esposa, por pipilocos. Y él ve, pero eso ¿qué tiene? Había una señora y yo le decía, no, corrija a sus hijos. Me decía, mire hermano, pero ¿qué tiene si ellos van y donde estén, donde quiera que vayan y se metan y se bañan con jabón y quedaron otra vez? Mamás alcahuetas. Yo he escuchado mamás así. Entonces, ¿en qué todavía, hermanos, hacemos lo que queremos? Nos revolcamos en la desgracia.
nuestra mente llena de corrupción, el corazón lleno de porquerías, y queremos que Dios no tome cuenta de eso. Queremos que Dios no tome cuenta de eso. ¿Cuántas mujeres van y se revuelcan y se echan al lado de sus hijos? Hermanos, ¿qué están llevando a la casa? Y de pronto los hijitos le salen con cuentos. ¿Y este de dónde sacó esas mañas? Pues de los demonios que usted le llevó. De los demonios que usted llevó para su casa. Eso hay de todo, hermanos. Eso hay de todo. Pero como nosotros somos jóvenes y bellos, eso todavía no, eso no es para, eso es para otros, para nosotros que somos jóvenes, ¿no? Yo les pregunto, si usted se muere, ¿para dónde coge hoy en día? Si usted se muere, ¿para dónde va su alma? Si usted hoy se muere, ¿para dónde va su alma? ¿Para dónde? Si no se arrepintió. ¿Y ustedes no creen que eso da mieditis, que uno se vaya a morir en pecado? ¿A ustedes no les da miedo morirse y que no estén arrepentidos? O que los coja ese virus y los ponga a casi se me sale. Gracias a Dios que no. Y los ponga a trinar, ¿no? O no, porque como yo soy joven, cuando me vaya a morir me arrepiento. Hermanos, eso es en lo último que uno piensa. Cuando una persona está enferma, eso es en lo último que piensa, en arrepentirse, porque del dolor y de todo lo que necesita es, Señor, ay sí, Señor, sáname. Señor, sáname. Lo que se ve ahora mismo con la situación en redes sociales, todo el mundo está mencionando a Dios y ponen a Dios. Esos son los hipócritas porque no buscan. Sí, es que este mundo está lleno de eso. Hipócritas, hijos del diablo, mentirosos. Ahora mismo todos son creyentes. Todo el mundo tiene a Dios por ahí en la boca. Sí. Sí, porque dicen que ¿dónde está Dios? Dios está donde usted le ha permitido estar. Se le decía yo anoche, espera que pase la bulla, que consigan pues una cura, un medicamento enseguida. Y se Empiecen a tomar el olvidaron. nombre de Dios. Y se olvidaron, mis hermanos, que Dios nos ayude y que Dios de nosotros tenga misericordia. Ay de los que a lo malo le dicen bueno. Pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Y entonces van y le dicen los evangélicos, van y le dicen a la mujer, vaya, coja un talego bien oscuro y traiga unas para que nadie los vea. Se ponen a hinchir. Mis hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que Dios nos ayude. Si Dios nos ha dado oportunidad, aprovechémoslo, porque esto está, miren, mis hermanos, no hay tiempo, el tiempo se está acabando. El temor que se nos ha sido dado eso no es sino el temor del hombre. Ahora, ustedes no creen, ustedes no creen. Yo sé que ustedes no creen. Se los digo que ustedes no creen. Por eso dice, bueno Dios, dice Dios, bueno, pues no creen. Y Dios pone un espíritu de mentira para que no sigan creyendo. Quiere decir que se puede estar perdiendo. Es más, pone espíritu de estupor. Escuchan, empiezan a escuchar el mensaje como si no estuviera, como si tuvieran ese sueño que les da cuando están escuchando el mensaje. Eso se llama estupor, porque Dios ni a las buenas ni a las malas quisieron atender. Entonces Dios pone un espíritu de estupor. Se perdió esa alma. A eso sumen el espíritu de mentira. Bueno, no quieren creer a la verdad, pues sigan creyendo a la mentira. Y cuando estén necesitados,
vayan a buscar a Dios a ver si lo encuentran. ¿Sí? Vayan, busquen a Dios a ver si lo van a encontrar. Pero como es que, pues sí, yo soy buena gente, yo no creo que sea pecado. No, yo no le estoy metiendo la mano en los bolsillos a nadie. Yo no estoy robando a nadie. Yo no estoy haciendo nada malo. Pero ¿qué hay en su mente? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué hay ahí, hermanos? Miren, no se confíen o no nos confiemos. No nos confiemos. Porque que Dios me guarde, pero si a mí se me resbalan las patas, de todo lo bueno que yo haya hecho no me va a servir para nada. ¿O no es así? ¿Dice o no la palabra así? Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Y que Dios de nosotros tenga misericordia. Que Dios de nosotros tenga misericordia, hermanos. Que Dios tenga mucha misericordia. Porque sí que lo vamos a necesitar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que siendo rebeldes, con todo lo que se les ha hablado en rebeldía, ahorita si usted le dijeran, Diosito, perdóneme, yo quiero que usted me sane, Señor, yo quiero que usted mire Dios, yo le prometo, ¿ustedes creen que Dios los atiende? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Quién sabe? Su infinita misericordia. Mire, es tan grande la misericordia de Dios que lo que Dios le pone es para que usted se arrepienta. Pero si no lo quiere hacer, pues no lo va a encontrar tampoco. Por misericordia, Dios pone que usted se arrepienta. Pero si no se quiere arrepentir, si no quiere obedecer, porque le da mamera, entonces ¿usted cree que van a encontrar a Dios? Ni por misericordia, hermanos. Ni por misericordia. Porque de igual manera Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios lo sabe si uno está lleno de corazón. Porque también se ha visto que sí que por un tiempo, como dice, por miedo, que sí que no es que, y después pues ahí no va a pasar. A Dios lo cogen es por raticos para que nos apague el incendio. Ese Dios no es el Dios nuestro. Y Dios sabe quién es el que va a permanecer y quién no. Así de que no nos gastemos mucho tiempo, hermanos. Si usted en algo estima su alma, si usted en algo estima su vida, que no es ni suya, porque de lo que usted haga con ese carramán que tiene, le tiene que dar cuentas a Dios. De lo que usted haga, con lo que usted haga de su cuerpo, le tiene que dar cuentas a Dios. ¿Sí sabían? Hermanos, nosotros ¿de qué nos las damos? ¿De qué nos las damos? Las últimas Coca-Cola del desierto, ¿será? No, hermanos. No. ¿O será que nosotros le podemos hacer fieros a Dios y será que Él nos necesita a nosotros? No. Para nada. Es misericordia y amor que Dios tiene para que nosotros no nos vayamos a perder. ¿Sí o no? ¿O ustedes creen que no van a estar algún día enfermos? ¿Ustedes creen que alguna vez no van a pasar una necesidad bien terrible? ¿Y quién los va a ayudar después? ¿Quién los va a ayudar después? Porque miren, hermanos, nosotros tenemos que pararnos en la realidad. Bueno, sí, yo me enfermo y verán mi familia. Hermanos, en 3 días usted tiene su familia ahí. El 4 ya se le están yendo. El 5 ya no queda sino 1 o 2. El 6º día, a los 8 días usted está solo como un perro. Y como hace estorbo, entonces, ¿qué piensan los hijos? Para el ancianato. Echémoslo para el ancianato. Sí, hermano. ¿Y tuvo toda la oportunidad de arrepentirse? ¿Tuvo toda la oportunidad de haber vivido bien? ¿Tuvo toda la oportunidad de haber tenido una muerte digna? Sí, pero no quiso. Dios no obliga a nadie, hermanos. Dios no obliga a nadie. Suena feo todo esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es duro? Sí, claro. ¿Suena feo? Sí, claro. Sinceramente, a lo bien. Sí, claro.
Pero que también mire lo que dice aquí. Pero es que es la realidad, ¿qué hacemos? Aquí lo que dice Isaías, dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. ¿Qué hacemos entonces ahí? ¿O será que Dios será que no le podremos colar a Dios? No. Dice la palabra de Dios, miren hermanos, como está escrito, para el hombre, el ser humano, que muera y después, El juicio. ahí está. Todos tenemos que comparecer ante el gran trono blanco para ser juzgados, y allá se verá la obra de cada uno. Allá se verá, allá es cuando Dios va a apartar las ovejas de las cabras. Señor, pero si yo iba los domingos a la iglesia, ¿usted no se acuerda de Dios? Yo no lo conozco. Señor, mire, Dios, ayúdeme porque acuérdese que yo soy su hijo, acuérdese que yo un día hice la decisión de fe y el pastor dice que yo no soy hijo tuyo, Señor, pero yo creo que sí. Entonces, ¿qué le va a decir Dios? El pastor tiene razón, no lo conozco a usted. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién tiene la culpa, el pastor o usted? Uno mismo, hermanos, uno mismo. Se labra su propia desgracia, ¿sí o no? Sin necesidad. Pregunten. Pregunten, ¿qué tienen que preguntar? Esto no es juego. Miren, de por Dios, esto no es juego. Porque la mente del ser humano está llena de basura. La mente del ser humano está mal. El corazón lleno de anhelos incorrectos. ¿O no es así? ¿Qué hacemos ahí entonces? Díganme ustedes. Busquemos una solución. ¿Cuál sería la solución para todos nuestros males? No hay más. No hay más. ¿Pero qué? ¿Arrepentimiento qué? De corazón. Genuino. Arrepentimiento genuino. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas.